Cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Bienvenidos a la sección de personajes bíblicos. Hoy hablaremos de Nehemías y hablaremos de sus enemigos. Hablaremos de la oposición que tuvo que enfrentar Nehemías. Te invitamos a que visites nuestra página web de personajes bíblicos. Ahí podrás obtener información de todos estos personajes y de otros más. Página web que hemos separado por categorías, por temáticas, por personajes. La página web es esta, personajesbiblicos.com. Ahí podrás encontrar esta reflexión sobre Nehemías. Sanbalat y Tobías estaban desesperados. El muro estaba casi terminado y sus esfuerzos por detener su construcción estaban fracasando. ¿Qué hicieron estos enemigos? Intentaron otra cosa. Centraron sus ataques en el carácter de Nehemías. Lo atacaron en su persona con rumores, con engaños y con falsos informes. Los ataques personales hieren, y cuando la crítica es injustificada, es fácil desesperarse. Cuando usted hace la obra de Dios, puede ser que reciba ataques personales. Confíe en que Dios completará el trabajo y no haga caso de lo que digan. Eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías pasó totalmente de los informes, de los ataques por parte de sus enemigos. El campo de Ono estaba a 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Si Sanbalat y Gesén hubieran logrado convencer a Nehemías de encontrarse allí, podrían haberlo emboscado en el camino. Versículo 3, Nehemías capítulo 6. Entonces envié mensajeros para decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. 4 veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat me envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual, esto es lo que dice la carta, estaba escrito el siguiente mensaje: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Versículo 7. Y que has puesto profetas que, refiriéndose a ti, proclamen en Jerusalén: hay rey en Judá. Estas palabras van a llegar a los oídos del rey. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Durante esos días, los profetas como Malaquías anunciaban la venida del Mesías. Sanbalat, con su talento natural para provocar problemas, procuró poner al pueblo en contra de Nehemías al decir que estaba tratando de proclamarse rey. Además, amenazó con informar al rey de Persia de que Nehemías estaba comenzando una revuelta. Sanbalat hizo llegar a Nehemías una carta abierta o sin sello, y esto demuestra que intentaba hacer público el contenido de la misma. Esto lo hemos visto en épocas anteriores, en años anteriores, que las cartas se mataban con un sello, ¿verdad? La carta dice la palabra que estaba abierta. ¿Por qué estaba abierta? Porque seguramente habría curiosos que querían leerla. Podría ser eso. Sanbalat hizo llegar a Nehemías la carta abierta, es decir, sin sello. Y como te decía, estaba demostrando que intentaba hacer público el contenido de la misma. Las acusaciones de Sanbalat eran falsas y no apartaron a Nehemías de su tarea. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay nada de lo que dices, sino que son invenciones de tu corazón. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
Qué bueno que podamos decir esto al Señor. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando llegue el cansancio físico, espiritual, cuando lleguen las pruebas, qué bueno que podamos decir estas palabras. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando la oposición se levanta en contra nuestra o en contra de la obra de Dios, seguramente en muchas ocasiones hemos orado, Señor, líbrame de esta situación. ¿Pero qué hizo Nehemías? Oh Dios, fortalece tú mis manos. De esta manera mostró determinación y carácter al permanecer firme en su responsabilidad. Cuando nosotros oramos por fortaleza, Dios siempre responde. Qué bueno que podamos orar de esa manera. Oh Dios, fortalece tú mis manos. Versículo 10, Nehemías capítulo 6. Después fui a casa de Semaías, hijo de Ledaya, hijo de Mehetabel, porque estaba encerrado. Y él me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas, porque vienen a matarte. Esta noche vendrán a matarte. Semaías advirtió a Nehemías del peligro y le dijo que se escondiera en el templo. Nehemías fue sabio al analizar el mensaje y comprendió que era un truco más del enemigo. Es curioso que Semaías usó mal el nombre de Dios al decir que conocía su voluntad, cuando en realidad tenían otros motivos. Qué bueno que tú y yo podamos examinar a los que se autotitulan mensajeros de Dios para ver si pasan la prueba de ser coherentes con lo que la palabra de Dios nos revela. Analicemos realmente a esos pastores, a esos líderes que tocan los mensajes, los amoldan a sus ideales. Cuidado con las falsas iglesias, cuidado con las iglesias liberales que están permitiendo leyes que están corrompiendo al pueblo. Apártate de esas iglesias. Apártate de cualquier iglesia que esté en pecado. Apártate de cualquier iglesia que permita el aborto. Apártate de cualquier iglesia que permita la ideología de género, que permita el homosexualismo. Si en tu iglesia la autoridad está permitiendo que ciertos hermanos anden en pecados, sal corriendo de esa iglesia. No seas partícipe de esa iglesia. El Espíritu Santo nunca se va a mover en una persona que tiene pecados. El Espíritu Santo de Dios no se va a mover en una iglesia que está en pecado. Aquí tenemos a Semaías advirtiendo a Nehemías y diciéndole, escóndete. Pero yo le respondí, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Falso profeta. Falso profeta este Semaías o Semaías. Reconocí que Dios no lo había enviado. Fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. Nehemías no tuvo el apoyo total del pueblo. Este profeta falso, Semaías y Noadías y muchos de los nobles, es decir, los principales de Judá, estaban obrando en su contra. Y muchas veces vamos a tener a supuestamente hermanos en la fe que se van a poner en nuestra contra cuando empecemos a emprender proyectos, trabajos para Dios. Cuando lo atacaron personalmente, Nehemías no quiso rendirse al miedo y huir al templo. De acuerdo con la ley de Dios, hubiera sido incorrecto esconderse en el templo porque no era sacerdote. Si hubiera salido huyendo, habría socavado el valor que estaba tratando de infundir al pueblo.
Los líderes son blanco de ataques. Por eso tenemos que acostumbrarnos a orar por los que están en autoridad. Que no se dejen influenciar por supuestos hermanos en la fe, que luego están en pecados y luego son prácticamente mensajeros de Satanás. Qué bueno que oremos por los que están en autoridad, por nuestras autoridades, por nuestros líderes, por nuestros pastores. Qué bueno que podamos pedir a Dios que los fortalezca para soportar los ataques personales, las tentaciones. Necesitan el valor que solo Dios da para superar el temor. Y tú y yo podemos orar por nuestros hermanos, por nuestros mayores, por el trabajo que tienen sobre sus espaldas, por las cargas que están llevando. Congregaciones, comunidades, ministerios. Qué bueno que podamos orar los unos por los otros. Somos compañeros de milicia. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele también. Aprendamos a orar por nuestras autoridades, por nuestros líderes, por nuestros pastores. Cuando hablo de autoridades y líderes no me estoy refiriendo a los políticos, que también hay que orar por ellos. Me estoy refiriendo a nuestros pastores, a los que tienen autoridad sobre nosotros. Qué bueno que podamos orar también por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la familia que no conoce a Dios, por los miembros de la iglesia. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de la profetisa Noadías y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Encontraremos así a personas en los ministerios, en las iglesias, en la familia. La oposición se levanta. Siempre se va a levantar cuando emprendas trabajos para Dios. Este campo de Ono se encontraba a 30, 40 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Nehemías sospechó que Sanbalat y Gesén le podían tender una trampa y no aceptó su oferta. En 4 ocasiones no pudo venir por estar muy ocupado. Sus enemigos concibieron un plan, maquinaron contra Nehemías. En una 5ª carta lo acusaron de preparar una rebelión contra el rey. Y la invitación del falso sacerdote, del Semaías de refugiarse en el templo, no ofrecía una alternativa a Nehemías por 2 razones. Como no era un sacerdote, no podía entrar impunemente en el lugar santo, y Dios le reveló que esto constituía una conspiración para quitarle la vida. La clave de todo es que Nehemías tenía una relación personal con Dios, porque fue Dios el que le reveló lo que estaba sucediendo, lo que estaban maquinando los enemigos. Si tú y yo no tenemos una relación con Dios, no vamos a saber cuándo el enemigo nos ataca. Si tú y yo decidimos vivir sin Dios, alejados de Él, no vamos a saber cuándo el enemigo va a conspirar contra nosotros. Leemos el versículo 15, Nehemías capítulo 6. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Daniel, quien había formado parte del primer grupo de cautivos llevados de Jerusalén a Babilonia, predijo la reconstrucción de la ciudad. Y aquí se cumple su profecía. Al igual que Nehemías, era un judío que llegó a tener un puesto prominente en el reino a donde lo habían desterrado. Muchos decían que ese trabajo no se podía lograr, que el trabajo era demasiado, los problemas muy grandes. Sin embargo, los hombres y las mujeres de Dios, cuando se unen en tareas como esta, pueden resolver problemas enormes, pueden realizar grandes cosas. No permita que el tamaño de una tarea o la cantidad de tiempo necesario para realizarla le impida llevarla a cabo. Con la ayuda de Dios se puede conseguir.
Versículo 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En aquellos días los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de éste. Y eso que no había mensajería instantánea, no había WhatsApps, no había emails. Muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él le referían mis palabras, y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Esto es lo que dice el versículo 19. Lo que me llama la atención es que la edificación del muro, la reconstrucción, la colocación de las puertas, todo el trabajo de reparación, de construcción de la muralla, todo fue terminado. Los arqueólogos se muestran impresionados por el diseño y las dimensiones de esta muralla. Aún los enemigos reconocieron que Dios puso su mano en la realización de la obra. Tobías y su hijo se habían casado con mujeres de Jerusalén, aparentemente miembros de prominentes familias. Sus familias, todo esto lo experimentó Nehemías y el pueblo de Israel cuando volvieron de su cautividad en Babilonia y comenzaron a reedificar los muros de Jerusalén. La vida de Nehemías está llena de lecciones para ti y para mí. Lecciones que pueden ser de edificación. Lecciones, por ejemplo, ¿qué estamos edificando en nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos luchando por vivir de una manera diferente? ¿Por qué estamos luchando? ¿Estás luchando por agradar al mundo o por agradar a Dios? Tenemos que darnos cuenta que mientras no nos levantemos para comenzar a edificar una vida diferente, no habrá oposición. Nehemías pasó 3 días tranquilo, sin dar a conocer sus intenciones, sin levantarse a dirigir la obra de reedificación. Y en esos días nadie lo atacó. Puedes leerlo, Nehemías capítulo 2, verso 11 al 16. Nehemías no presentó sus planes. Estuvo en silencio. Estuvo callado, no estaba actuando. ¿Y qué sucedía? Nadie lo ataca. No había oposición. Nadie trataba de desanimarlo. ¿Por qué? Porque sus planes no habían sido revelados. Sus planes no se estaban llevando a cabo. Podríamos decir que Nehemías estaba pasando inadvertido. Pero Dios no nos ha llamado a pasar inadvertidos en el mundo. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Y en el tiempo de Dios fue cuando Nehemías empezó a trabajar, manos a la obra, empezó a actuar. Una vez Nehemías dio a conocer sus intenciones y comenzó a reedificar las murallas de Jerusalén, una vez comenzó a cumplir la voluntad de Dios, una vez comenzó a trabajar para el reino de Dios, entonces la oposición aparece, hace acto de presencia. Tenemos que saber que en nuestra vida esto será igual. Cuando comencemos a edificar nuestra vida cristiana, cuando comencemos a servir al Señor, cuando querramos dejar atrás nuestra vida mundana, los pecados que nos esclavizan, cuando comenzamos a vivir una vida para agradar a Dios, la oposición va a aparecer. Va a aparecer el Tobías, el Sanbalat, el árabe, el falso profeta del Semaías van a aparecer todos. ¿Qué tipo de oposición es la que enfrentó Nehemías? ¿Qué tipo de oposición enfrentaremos también nosotros en nuestra vida cristiana? Pues seguramente vamos a encontrar oposición de la siguiente manera: burlas. Se burlaban de Nehemías, se burlaron de Noé, ¿verdad? Cuando empezó a construir el arca. Se burlarán de nosotros cuando empezamos a trabajar en la obra de Dios. Incluso personas cercanas, nuestra familia. Enfrentaremos menosprecio de los que siguen el sistema de este mundo. Lo primero que les reprocharon Sanbalat, Tobías y Gesén
fue que se estaban rebelando contra el rey Artajerjes, que era quien tenía el gobierno sobre Jerusalén en esa época. Nosotros los cristianos tenemos que saber que muchas personas, y principalmente de nuestra propia familia, lo primero que van a hacer es reprocharnos. Nos dirán que hemos dejado a la familia, que hemos dejado las tradiciones. Abandonar el sistema religioso o haberlo abandonado nos enseña que Dios es lo primero. Nos enseña quién es Dios. Pero nos enseña tradiciones y no el Evangelio de salvación de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber que lo principal es agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso tenemos que salir de ese círculo religioso familiar que no quiere saber nada de Dios. La familia puede saber quién es Dios. La familia puede saber tu testimonio. Saben incluso que has sufrido un cambio, hay una transformación, pero aún así te van a reprochar, aún así se van a burlar de ti. Lo primero que tenemos que hacer es agradar a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos capítulo 5, verso 29. Otros se burlarán o van a menospreciar y nos van a reprochar. Vas a tener que romper amistades que buscan placeres, diversión, momentos de alegría. Hoy que hemos recibido a Cristo, tenemos una nueva vida. Hemos encontrado la verdadera vida en Cristo Jesús y hay que romper todo lazo con amigos, con amistades, con familiares que andan en pecados y que quieren seducirnos y que quieren tentarnos a que volvamos a esa antigua manera de vivir. Vamos a enfrentar oposición de aquellos que nos quieren ver fracasar en nuestra vida cristiana. Nehemías y las personas que estaban reedificando escuchaban palabras duras en contra de ellos, palabras de menosprecio, les recordaban que eran débiles. Los querían desanimar, diciéndoles que lo que estaban haciendo no se lograba en un día. Lo que estaban haciendo se requería de esfuerzo y tiempo. Querían convencerles que lo que estaba quemado ya no se podía edificar. Querían convencerlos de lo que estaban haciendo no era algo duradero, sino que una zorra mismo lo iba a derribar. Tú imagínate ese pequeño animal andando sobre la muralla. Derribaría lo edificado. Nosotros tenemos que saber que a nadie le gusta fracasar solo. Siempre que alguien decide transformar su vida para bien, aparecerán personas que tratarán de desanimarte. De hacerte creer que no vale la pena, que somos débiles, que no durará el cambio que estamos teniendo en nuestra vida, que ya nuestra vida está tan arruinada, tan quemada, que ya no se puede hacer nada con ella. Pero eso no es verdad. Si alguien es experto en reedificar vidas, es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? En lugar de desanimarnos, en lugar de creer las mentiras de Satanás, por medio de las personas que nos dicen esas palabras, tenemos que hacer lo que hizo Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Buscar a Dios en oración y fortalecerse en Él. Como hemos leído hace un ratito, oh Dios, fortalece tú mis manos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el clamor. Esa es la oración. Señor, en medio de esta prueba, en medio de esta tentación, fortalece mis manos. Nehemías oró para que sus enemigos fueran avergonzados. Dice la palabra que vuelva el baldón de ellos sobre su cabeza. Y buscando en internet baldón, su significado es este: acto o situación que supone una deshonra pública para una persona o familia. Dios no te dejará avergonzado cuando tienes en tu corazón el deseo de cambiar tu vida para agradarlo a Él. Dios sabe que somos débiles, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por último, vamos a enfrentar oposición. Enfrentaremos las palabras de amenaza para amedrentarnos, desanimarnos. A Nehemías quisieron atemorizarlo por medio de amenazas para que dejara de edificar el muro. Eran amenazas de muerte, eran amenazas que podrían haber desanimado a cualquiera.
Posiblemente nosotros no recibamos amenazas de muerte, pero recibiremos otras amenazas. Como a esta casa no volverás más, por ejemplo. Puede ser una amenaza por parte de un padre, de una madre. Posiblemente ahora que tú te has convertido al Señor, ahora que estás tratando de vivir una vida agradable a Dios, las amenazas han comenzado a llegar a tu vida. Posiblemente tu esposo o esposa te han amenazado con dejarte por haberte convertido a Cristo. Quizás en tu trabajo te han amenazado con despedirte si predicas la palabra. O a lo mejor te han dicho, oye, ¿por qué ya no participas con nosotros de las fiestas de trabajo? ¿Por qué ya no participas? Posiblemente tu familia te ha amenazado con no darte tu herencia si sigues en una iglesia cristiana. Posiblemente la pareja que tienes te ha dicho escoge entre la iglesia o yo. ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos que hacer lo que hizo Nehemías. Reconocer que Dios está con nosotros y Él nos va a defender. Por eso no te dejes desanimar. El enemigo pondrá oposición en tu familia, en tus amigos y hasta en tu propia iglesia. Pero tenemos que saber que el enemigo está vencido por Cristo Jesús. Oposición sí que vamos a obtener, siempre. Siempre la oposición se va a levantar. Pero qué bueno que aprendamos de Nehemías. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Nehemías oró y dijo, Señor, líbrame de esta situación. ¿Crees que oró así Nehemías? Señor, ¿por qué has permitido esto? No. Nehemías no oró, Señor, líbrame de esta situación. No oró, Señor, ¿por qué? No se quejó contra Dios. Nehemías oró, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ese es el clamor, esa es la oración que tenemos que hacer cuando venga la oposición a nuestra vida. Oh Dios, en medio de esta prueba, en medio de esta situación, fortalece tú mis manos. ¿A quién acude Nehemías? A Dios. ¿A quién tenemos que acudir en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la oposición? A Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh Dios, fortalece tú mis manos.